Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta última semana de octubre, una semana que sirve de preparación para conmemorar a nuestros muertos, para recordarlos. Este año muy difícil, muy complicado y muy raro porque no vamos a poder ir a visitarlos a los panteones. Hay un pequeño altar eh, que hice para estas fechas. Todavía falta algo más por ahí, pero bueno. Eh, Última semana también del parcial. Última semana en la cual vamos a ver un tema que es divertido por los nombres raros que vamos a ver. Pero que también lo vamos a ver de una manera rápida y que es el último tema del parcial. Por lo tanto, van a tener menos tiempo para contestar la prueba, pero será una prueba sencilla, por eso no se preocupen. Vamos a ver la sociedad virreinal. Este tema en el cual vamos a ver una mezcla que se dio y que hasta pues es el origen de nosotros, ¿no? O sea, unas mezclas entre los españoles, los indígenas, los negros, y todo lo que vamos a ver. Una sociedad virreinal en la cual desgraciadamente regía la discriminación, en la cual desgraciadamente se tenían muy marcadas las diferencias sociales y en la cual hasta cierto punto y tristemente se repiten hasta nuestros días, ¿no? Como a veces sin querer y a veces conscientemente discriminamos a nuestros vecinos, a la gente que vemos en las calles, y que es triste, es triste. Este tema que no lo vean solamente como un tema, pues un tema más de la clase, sino que hay que reflexionar para no hacer lo mismo que hacían nuestros ya muy lejanos antepasados. La sociedad de la Nueva España se integró inicialmente por tres grandes grupos. Inicialmente, estamos hablando de los primeros quizás 100 años de la Nueva España, ¿no? De 1521 al 1621, más o menos. 100 años en los cuales los primeros tres grupos eran indígenas, españoles y africanos, en su mayoría. ¿Sí? Ahí tenemos las imágenes acá, pues obviamente los españoles vestidos elegantemente, con un color de piel más claro. Los indígenas, pues que ya su forma de vestir era más humilde. Y los negros que a diferencia de los indígenas todavía era una forma de vestir todavía más humilde, más pobre. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Eh, Hay que tener tres puntos principales en esta primera época de la Nueva España. La primera, la población indígena disminuyó. O sea, no fue la misma población que se encontraron los españoles cuando llegaron a que cuando conquistaron el país. ¿Por qué? Porque la población disminuyó por las epidemias, principalmente las que trajeron los españoles, y por las guerras de conquista. Entonces, al haber menos población indígena, los españoles trajeron esclavos africanos. Y a estos esclavos africanos los destinaron principalmente a los trabajos en las minas y en las haciendas azucareras. Hace como un año yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a Guanajuato. Todavía hace un año estudiaba en la universidad. No, un poquito más de un año. Y, y pues tuvimos la oportunidad de andar ahí en Guanajuato en muchas minas. Quien tenga la oportunidad de verdad, desea un tiempecillo de irse a Guanajuato y ir a las minas, sobre todo las que están cerca de la zona de la Valenciana, la mina de la Bocamina de San Ramón, por ejemplo. Y te podrás dar cuenta cómo, o sea, en la Bocamina de San Ramón bajas alrededor de 60 metros solamente. Bajas, ya lo acondicionaron con escaleras y todo. Pero imagínate, bajas 60 metros y cuando llegas hasta lo más bajo de esos 60 metros y te toca subir, es muy pesado, porque el aire es poco.
Entonces imagínate a los negros, a los indígenas que metían a trabajar en las minas, donde no había dinamita, donde todo era pico y pala, donde tenían que sacar de una manera manual cargando las piedras, o aquí lo vemos, o sea, más o menos usaban este tipo de cosas como el que está aquí, que se los ponían en la cabeza y lo sostenían o en la espalda y era donde echaban las, um, las piedras, en lugares en total obscuridad, porque al haber muchos gases pues no podías prender nada, no había energía eléctrica, no había nada, donde a lo mejor la iluminación era a lo mejor con alguna velita y donde el señalamiento del oxígeno o del aire era un pajarito. Ponían en ciertas distancias de la mina a un pajarito en una jaula y pues si el pajarito se moría, pues era la falta de aire, de oxígeno y córranle, vámonos. Entonces, imagínate esas condiciones de trabajo tan pesadas y toda la gran cantidad de minerales que sacaron de esas minas. Era sorprendente. De verdad, si alguien tiene la oportunidad de ir a esos lugares, vayan, o sea, van a conocer muchas cosas, muchas cosas. También, a los indígenas, anteriormente estaban dispersos o estaban en poblaciones, bueno, los agruparon en nuevas poblaciones, les fundaron nuevas ciudades, pero esto era principalmente para facilitar la evangelización y para realizar el cobro de tributos. Y por último, los esclavos eran vendidos a precios muy altos. No sé si alguien ha visto la película de Gladiador, donde Máximo, ya cuando lo quieren matar y se va en el caballo y todo, y lo encuentran un grupo de esclavos, y a los esclavos los trasladan en jaulas, y otro grupo de esclavos pues van trasladando, van jalando las jaulas o van cargando, qué sé yo. Así era como los trasladaban. Eh, Hacía más o menos como pequeños mercados donde llevaban a sus esclavos y los vendían. Entre más fuerte, entre más joven, fuerte, sano, obviamente el costo iba a ser más alto, ¿no? Y los amos, pues para recuperar ese dinero que habían invertido en esas personas, pues los ponían a trabajar mucho, ¿no? Y era una cuestión de abuso muy, muy, muy fuerte. Conforme fueron pasando los años, la convivencia de estos tres grupos, recordemos, españoles, indígenas y africanos, dieron origen al mestizaje y a las castas. Principalmente hubo tres castas, ¿no? La primera eran los mestizos. Los mestizos eran el resultado de el nacimiento, era el nacimiento más bien de una relación entre un español y una indígena, que la vemos aquí abajito. El español con africano daban el resultado de un mulato, que está acá, y el indígena con africano daban el resultado de un sambo. Estas no eran las únicas castas que se dieron a lo largo de la Nueva España, y es por lo que yo les digo que es muy divertido este tema, por los nombres tan raros que salen. Aquí tenemos más o menos un esquema que nos da toda esa visión general de los nombres. Hay un video, se los voy a poner, va a ser un video, si ustedes quieren verlo, que van a ver este tipo de imágenes eh, y sus nombres, pues es una forma divertida, dura como 2 minutos el video, está divertido. De hecho, a sus compañeros el año pasado se los puse y fue el reto, ¿no? Para el examen, para un punto extra, que me hicieran al menos 10 me pusieran en el examen 10 mezclas, pero aquí los tenemos. Si se fijan, había mezclas muy básicas, ¿no? Español con India, pues era mestizo, mestizo con español era castizo, castizo con español era español, no sé, y español con negra era mulato. Después mulato con español pues era morisco, morisco con español daba chino, chino con India daba un salta para atrás, y el salta para atrás con mulato daba a un lobo. Y así te la vas llevando, ¿no? Vas a encontrar nombres acá medio raros. Lobo con china, jibaro, jibaro con mulata, albarazado, albarazado con negra, cambujo, cambujo con india, zambaigo, zambaigo con loba, calpa mulato con cambuja, tente en el aire,
Tente en el aire con mulato daba no te entiendo, no te entiendo con India daba torna atrás. O sea, son nombres medios extraños y eran combinaciones bien raras. Pero, ¿qué nos da a entender o qué nos enseña esto? La gran combinación que había en las sociedades. Y todos estos personajes fueron los que poblaron la Nueva España y que hasta nuestros días, pues nosotros somos hijos pues de ellos, o sea, venimos de esas mezclas. Son ya muy pocas las regiones, sobre todo los indígenas, son muy pequeñas las regiones donde son indígenas puros. ¿Sí? Las diferencias sociales, pues sí, a diferencia de nuestros días, podríamos decir que en nuestros días las diferencias sociales las hacemos por la cuestión económica, ¿no? Eres pobre o eres rico, se ha puesto mucho de moda la cuestión de chairo y fifí, o si eres fresa o naco. En aquella época la diferencia social se daba por una sola palabra, calidad. Si eras una persona con calidad, eras una persona de la alta, por así decirlo, ¿no? Y si te faltaba calidad, pues eras una persona de la baja. Pero para tener ese estatus de calidad, tú tenías que cumplir ciertas características. La primera era desempeñar un oficio. La segunda era tener una profesión, ya fueras abogado o fueras incluso de la Iglesia Católica, que era la que reinaba en aquella época, que fueras hijo de una familia legítima, o sea, que no fueras como les llamaban en aquella época, un bastardo. O sea, si lo trasladamos a nuestros días, por ejemplo, los que somos hijos no sé, que a lo mejor nuestros padres nos abandonaron, pues no tendríamos calidad, aunque tuviéramos una profesión, lo que fuera, si no era hijo de mamá y papá reconocido, no tenía calidad. Y aparte de todas estas tres, tenías que tener un comportamiento honorable y un reconocimiento en la sociedad. O sea, eran características que eran muy específicas y que se tenían que cumplir al pie de la letra. Ya con el paso de los años, estas características, en un inicio, las características eran cumplidas solamente por los españoles. Con el paso de los años, las características en su mayoría fueron concentradas en los criollos. Los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América. No vamos a entrar mucho en los criollos porque al final del semestre los vamos a ver todo un tema, porque es gracias a los criollos por los que se da ese inicio de independencia en nuestro país. Entonces ahí es donde vamos a ver cuáles eran esas características principales de los criollos. ¿Qué actividades realizaban? Un español y un criollo podía realizar las actividades de funcionario de gobierno, de administrador de algunas empresas o de algunas haciendas, profesionistas, y eran adinerados. Esas eran las actividades que eran exclusivas para los españoles y los criollos. Las actividades que eran exclusivas para los mestizos y los indígenas era la de comerciantes. Ellos vendían la comida, vendían las frutas, vendían verduras, animales, acarreaban el agua a las casas. Anteriormente no había un sistema de drenaje ni un sistema de agua potable. Lo que había eran acueductos. Los acueductos llevaban el agua a las principales ciudades y de los acueductos el agua se iba a las fuentes de las plazas. Un día vayan por ejemplo, al Jardín del Encino, en la fuente que está ahí, que es de 1800, finales de 1800 me parece. Esa fuente, obviamente, son fuentes que no utilizaban energía eléctrica ni nada, sino que salía el agua por la presión que llevaba y la gente se acercaba a esa fuente para acarrear el agua a sus casas. En Guanajuato, si se fijan, bueno, quien ha tenido la oportunidad de ir o busquen en internet, Guanajuato es una cañada y prácticamente son más de 3,000, bueno, decían los que vivían ahí, más de 3,000 callejones los que hay en Guanajuato. A mí me tocó vivir este,
en un callejón donde de la puerta de la casa donde vivíamos a la calle donde pasaban vehículos eran 15 minutos caminando, pura escalera. Entonces, imagínate el subir el agua hasta qué lugar, pues, estaba en chino, ¿no? Entonces, había personas que eran indígenas que prácticamente se rentaban para subir el agua a esas zonas. Incluso en algunos puntos de ciertos callejones, en los más antiguos, hay llaves de la llave en canteras, son pequeñitas, y ahí era donde ellos acarreaban el agua para sus casas. Me platicaba la señora con la que vivíamos, era una señora ya de 90 años, y a veces me ponía a platicar con ella. Vivía sola la señora, nada más con puros estudiantes, y a veces coincidíamos en el almuerzo sobre todo. Y ella decía, dice, es que aquí se rentaba la gente, dice, no había, dice, en mis tiempos de joven no había agua, se rentaban personas para que subieran las cubetas de agua aquí a la casa, dice, y para construir la parte de arriba de la casa, pues también se rentaba gente para que trasladara los sacos de cemento, los botes de arena, los ladrillos, etcétera. Entonces, así era más o menos como trabajaban los indígenas. Pero imagínenselo en aquella época era todavía más rupestre el asunto, ¿no? Había personas indígenas que contaban las novedades y noticias. ¿Qué era esto? Pues era básicamente grupos que a través del teatro, a través de la actuación, daban las noticias, daban las novedades que había, e incluso se burlaban de las autoridades, ¿no? Lo hacían en las plazas principales, generalmente, y pues eran pequeños grupos, ¿no? Como ahora los payasos, como ahora, no sé si alguien ha visto callejuelas, que andan ahí en las calles contando sus leyendas, pues era más o menos algo parecido, ¿no? Y los negros, su actividad exclusiva pues era de ser esclavos. Ellos sí, eras de color negro, eres esclavo, no hay de otra. Era algo muy discriminatorio. Pero estos grupos, estos tres grupos principalmente y todas las demás castas convivían, llegaba un punto en el cual convivían unos con otros y lo hacían en las ferias, en las pulquerías, en las corridas de toros que ya junto con las peleas de gallos existían, en las iglesias, en mercados, fiestas y sobre todo en las procesiones religiosas. Era donde convivían principalmente estos tres grupos. De tal manera que al final de la época virreinal la jerarquía social quedó de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, en la parte más alta de la pirámide estaban los españoles peninsulares, los españoles que venían de España, ¿sí? Los españoles que habían nacido allá en la península ibérica y que se habían trasladado a la Nueva España. En segundo lugar están los españoles nacidos en América, que son los criollos. A pesar de que ellos habían nacido aquí en territorio americano, seguían siendo españoles, pero se diferenciaban con el nombre de criollos. En tercer lugar estaban las castas o mestizos, en el cuarto los indígenas y en el quinto los negros. En el nivel más bajo, socialmente hablando, estaban los negros. Y sin embargo, si le damos la vuelta a la jerarquía y la hacemos como una jerarquía de trabajo, los negros eran los que más trabajaban, los indígenas le seguían, los mestizos, y hasta abajo, pues ya sabemos quiénes eran los que estaban, ¿no? Los explotadores. Pero bueno, como les decía, es un tema que da para reflexionar, para tratar de evitar caer en estos actos de discriminación. Y aquí termina, ¿no? Un tema en el cual vemos cómo se fueron dando las mezclas y cómo hasta el final de la Nueva España se fue acomodando de esta forma, ¿no? Los españoles peninsulares, los españoles nacidos en América, los castas, indígenas y negros. Ya para la siguiente clase, que si más no recuerdo va a ser videollamada, veremos la cuestión del territorio, cómo se fue cambiando el territorio,
La dejé para esa clase de la videollamada porque vamos a usar una aplicación que hizo la UNAM hace ya muchos años y que es muy útil porque nos va dando conforme a los años cómo fue creciendo ese territorio, ¿no? Y cómo se fue cambiando. Pero bueno, eso ya lo veremos la siguiente semana. Cuídense mucho, eh, coman pan de muerto, porque ahorita hay mucho pan de muerto con un tarrito de chocolate caliente. Es riquísimo eso. Y apapachen a sus familias, cuídense mucho en las cuestiones de salud y échenle ganas, no se rajen, no se dejen caer. Ya estamos entrando al último estirón del semestre, un semestre que ha sido muy difícil para todos, tanto para ustedes como para nosotros los maestros. Ha sido demasiado complicado, estamos trabajando demasiado los maestros, ustedes los alumnos están trabajando demasiado y ya estamos en el último estirón del semestre. Entonces no hay que dejarnos. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la otra.